Bueno, bienvenidos todos, convocados a la presentación del libro La mira del guardameta, el aporte latinoamericano al fútbol mundial del autor Hernán Alvarado Ugarte, editado por el sello editorial Universo de Letras del servicio de autopublicación de la editorial Planeta. La actividad se desarrolla de la siguiente manera. Una intervención inicial del profesor Hernán Alvarado, el autor. Continuamos con los comentarios del profesor Rafael Arias Ramírez y terminamos con las intervenciones de los asistentes. El autor Hernán Alvarado, quien según se expone en la contraportada del libro, es bachiller en sociología, licenciado en economía y maestro en teoría psicoanalítica por la Fundación Mexicana de Psicoanálisis. Fue vicerrector de extensión de la UNA y actualmente jubilado. Comenzó su carrera deportiva en el Club Sport La Libertad en tercera división. Luego jugó en la reserva y primera división del Club Sport Herediano, así como en la Universidad de Costa Rica en segunda división. Finalizó su trayectoria deportiva en la Asociación Deportiva San Miguel. Fue instructor en la Escuela de Fútbol de la Universidad de Costa Rica y entrenador de guardametas en el Deportivo Belén, Club Sport Cartaginés y el Club Sport Herediano. Actualmente se desempeña como consultor internacional. Hernán, tenés la palabra. Muchísimas gracias, Mario, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Yo me voy a referir a, digamos, 5 temas. Voy a hacer una breve historia del libro. Me voy a referir al perfil del guardameta para el siglo XXI, según lo habíamos previsto ya en el 2003, con 3 figuras fundamentales: el atajador, el portero y el arquero. Voy a referirme al análisis holístico del gol, que es el tercer capítulo, y que hace una propuesta de innovación en lo que respecta a la narración del fútbol. Voy a puntualizar un par de cositas solamente sobre la memoria de Qatar, que es el capítulo 4, y me voy a referir al final al diseño geométrico del área del penal, que nos promete otra de las sorpresas de este libro. Ahí están viendo ustedes el primer libro que publicamos en el 2003 con la Fundación UNA de la Universidad Nacional y con el título de Guardametas de Fútbol, Estrategia para el siglo XXI. Fue escrito a 4 manos con mi padre, que en paz descanse. Trae un prólogo de mi profesor de fútbol, Edgar Sandoval. En la portada ustedes están viendo una foto que se hizo muy famosa y que la prensa nacional llamó el vuelo del ángel, que es una jugada típica de portero en el área imaginaria. Esto que ven aquí en líneas punteadas abajo en el área de penal que está dibujada acá, es el área imaginaria. Es un área que no es reglamentaria, es un invento que mi padre y yo propusimos y es el que nos permite dividir las funciones estratégicas, defensivas y ofensivas del guardameta en 3 figuras, como las voy a exponer rápidamente y enseguida. Este libro estaba pensado fundamentalmente para el ámbito nacional, dirigido a entrenadores de guardametas y a entrenadores de fútbol, pues con la intención de influenciar en la formación de los guardametas costarricenses. El libro que hoy estamos presentando, de alguna manera, es un refrescamiento de aquellas ideas más de 20 años después, con una serie de innovaciones que, digamos, fueron saliendo de camino. Es un libro que está dirigido también a entrenadores de guardametas y entrenadores de fútbol, pero también a periodistas, también a cualquier persona que en realidad, pues, más que ver el fútbol, quiera también pensar en él. También es un producto artesanal familiar, o sea, mi hijo mayor, Juan Andrés Alvarado, hace el prólogo, mi hijo menor,
Pedro José diseña toda la gráfica, incluyendo la portada y el anexo al que me voy a referir al final. Es un libro lleno de novedades, digamos, sorpresas, a cual más polémica. La verdad, es un libro que está pensado pues con el entusiasmo de motivar a la lectura sobre texto del fútbol, mostrando que el fútbol también puede ser objeto de un análisis crítico y creativo. Está dedicado a Keylor Navas. Keylor Navas es hoy por hoy, y seguirá haciéndolo, pues esperamos que por mucho tiempo más, el máximo representante de la tradición costarricense de guardametas. Es un guardameta extraordinario con unos reflejos increíbles que además sabe jugar muy bien con los pies. Después me voy a referir un poquito más a este tema. Este libro surge a partir de una serie de artículos que comienzo a escribir en una columna que se llama Vuelo de Águila en la revista guatemalteca Gaceta, a invitación de mi amigo Carlos Castro, que él tenía una interesante columna de deportes y de pronto decidió pues que ya no quería seguir y me invitó a mí como a ocupar su silla. Entonces fue pues muy agradable escribir cada 15 días con el propósito de mostrar ese punto de vista del guardameta que hace que el fútbol adquiera otra dimensión. Entonces, empecemos con el tema del perfil, lo voy a hacer rápido. Hemos dicho desde el 2003 que las funciones estratégicas de un guardameta se pueden dividir a partir de 3 figuras, que son atajador, portero y arquero, que están definidas en primer lugar por las áreas, digamos, de funcionamiento y también por la prioridad que adquieren en esas áreas las funciones estratégicas, defensivas y ofensivas, y también por la relación que tienen con la bola. Por ejemplo, el atador es la figura clásica que se encarga de cuidar este rectángulo que está aquí, que es el área de gol, ¿verdad? Debajo del marco. Pero desde siempre se ha dicho, desde que yo estoy pequeño, siempre oí decir que cualquier bola que caiga en esta área de 550, que es un área reglamentaria para proteger el guardameta, requiere la intervención inmediata del atajador. Como él está normalmente cuidando el marco y cuidando esta zona, generalmente el balón se dirige hacia él. Y esa es una de las cosas que digamos que lo va a caracterizar. En el caso del portero, nosotros definimos que hay un área no reglamentaria que pasa por el punto de penal, que mide 21.76 metros cuadrados, a la que llamamos el área imaginaria. Al pasar aquí por el punto de penal a los 11 metros, Marcelo Emanuel le puso el área de 11 metros. En esta área, al guardameta se le ve cumpliendo otras funciones, más de carácter anticipatorias. Generalmente aquí él es el que va al balón, como en esa foto que les mostré al principio. Él va por el balón en esta área y juega un papel muy importante para evitar los remates. En el caso del arquero, que resta un corredor exterior de 342.76 metros cuadrados, que está aquí marcado, donde el guardameta más bien lo frecuente es verle ya con la bola en las manos o en los pies participando del inicio de la jugada ofensiva. Ahora, nada impide que el guardameta atraviese este límite, que por eso nosotros hablamos incluso de que sale de su cárcel mental y participe en el juego más allá del área de penal. Obviamente ahí pierde la prerrogativa del uso de las manos, pero participa, digamos, plenamente del juego como un jugador de campo más. Es aquí, justamente fuera del área de penal, donde aparece el concepto del arquero líbero. Actualmente, pero desde hace mucho tiempo, se juega con una línea de defensas
que son de 3, de 4, de 5, ya casi no se ven las de 3, pero se puede implementar. Y ese sistema defensivo tiene un problema, y es que las bolas que lo rebasan, digamos, pueden dar lugar a escapatorias de los delanteros que se irían solo contra el portero. Entonces, ahí se supone que la intervención del arquero como un jugador de campo, como un líbero, como el clásico líbero de antes, es fundamental. Y precisamente ahí es donde Keylor Navas también se destaca, ¿verdad? Hay un artículo incluso que se llama París bien vale 3 misas, que celebra una salida de Keylor Navas con el Paris Saint-Germain, que los titulares de la prensa decían, Navas sale a jugar como Neymar. Entonces, en Brasil 2014, eso fue fundamental, ese juego adelantado de Keylor Navas. De hecho, hay una fotografía que publica Aurelio Pinto en un libro muy interesante sobre los mundiales, en el que se ve a Keylor Navas precisamente cubriendo esa zona de atrás de la línea de defensas. Hasta aquí llega la tradición costarricense. Es decir, esto es todo lo que la tradición costarricense concibe que es el ámbito de acción que corresponde al guardameta. De hecho, hay una anécdota muy bonita, porque cuando Mario Flaco Pérez leyó el primer libro, ¿verdad? El de la guardameta de fútbol, estrategia para el siglo XXI, hizo comentarios muy elogiosos en relación con la forma en que estaba escrito y la argumentación que se hacía, pero se mostró reticente en relación con el ataque de guardameta, es decir, con que el guardameta se lance a buscar un remate o a hacer un gol. Y Mario Flaco Pérez, que fue muy amigo de mi padre, hizo escuela guardametas en el Deportivo Saprissa, que es donde comienza Keylor Navas. Luego Keylor Navas pasa al Real Madrid, que tiene la misma filosofía. Entonces, Keylor es un jugador que, teniendo un potencial extraordinario para irse al ataque, porque juega muy bien con los pies, siempre se ha quedado, digamos, no pasa de esta función. De hecho, no ha hecho un solo gol, que yo sepa, ni siquiera lo ha intentado. Sin embargo, en la tradición latinoamericana, sí concibe este ataque guardameta. Ahora bien, antes de referirme específicamente a esa tradición, es interesante que el primer ataque con bola en movimiento que realiza un arquero en un mundial es en 1998 en Francia, el 3 de julio, que al minuto 45-20 del segundo tiempo registra a Peter Schmeichel aquí buscando un tiro de esquina. Bueno, eso no era extraño, el partido está terminando, Brasil está ganando por un gol a Dinamarca, y pues solo queda agotar los últimos recursos. Peter Schmeichel además es un tipo altísimo de 1,93, es un gigante que además gustaba de hacer goles. Él llega a hacer 10 goles en su carrera deportiva, y de hecho en el 2001 pasa a ser el primer guardameta en hacer un gol en la Premier League. Entonces, no es, digamos, cualquiera el que está aquí en este momento. Pero lo más importante de este episodio es que este es un movimiento planeado por todo el equipo, ¿verdad? No es como la mayoría de los guardametas latinoamericanos, que van como por su cuenta y riesgo a buscar una bola que finalmente ni les llega, y después salen corriendo como locos porque han dejado el marco solo. No, aquí el balón va hacia Peter Schmeichel. Aquí va, en esta dirección. Estos dos jugadores saben que va para allá, ¿verdad? Estos están en labores distractoras, y como ven, la defensa brasileña, como suele pasar en estos casos, queda bastante desconcertada y desordenada, porque aparece un jugador que no tiene marca. A veces incluso el guardameta que está aquí, en este caso Tafarel, está gritando como loco para que alguien marque a este jugador, porque lo peor que puede pasarle es justamente que el guardameta adversario le haga un gol. Aquí además pasa algo muy interesante, porque la bola rebasa a Schmeichel
y queda en los pies nada menos que de Brasil. Sin embargo, Schmeichel no se devuelve como loco, corriendo hacia su marco, sino que se devuelve trotando por el centro del marco, porque el equipo danés ha cortado las marcas y Brasil no logra ni siquiera hacer un remate a marco. Cuando Peter Schmeichel llega a su área, hay un defensa que estaba cubriendo el marco ya. Entonces es una jugada totalmente preparada por el equipo. Pero ese mismo campeonato de Francia 98 conoce el primer tiro libre de arquero que hace José Luis Chilavert, un especialista en este tipo de remates, contra Bulgaria en el minuto 72 cuando el partido está 0-0. Es decir, ya no es una jugada a la desesperada como último recurso, sino como un recurso táctico que frecuentaba Chilavert en particular en sus equipos y la selección paraguaya. Finalmente, Dravkov la saca, digamos, al tiro de esquina y Chilavert vuelve a su puesto. Chilavert también lo intentó en Corea-Japón 2002, 4 años después. Lo intenta contra España y Iker Casillas le saca el disparo y lo intenta, pero lo intenta cuando Paraguay va ganando 1-0 al minuto 10. Entonces, obviamente, no es un recurso desesperado, sino un recurso táctico frecuentado. Paraguay-Eslovenia, sí iba Eslovenia 1-0, ganándole a Paraguay, y Chilavert en el minuto 18 hace otro tiro libre, digamos, no con suerte, porque no logra anotar ningún gol. Después van a pasar 4 campeonatos mundiales sin que veamos este tipo de jugada ofensiva de un guardameta. Pero en Rusia en 2018 pasa algo muy interesante, porque él está perdiendo a Alemania frente a Corea 1-0 al minuto 90 más 6, es decir, Alemania está quedando fuera del mundial en primera ronda, lo cual para un campeón mundial es directamente un desastre, y entonces el guardameta alemán, Manuel Neuer, se lanza a buscar un tiro de esquina. Él va, pero la bola no le llega. Pero resulta que la bola queda en los pies del equipo alemán. Y entonces Neuer decide quedarse arriba. No vuelve a buscar a cubrir su marco, sino que se queda arriba, buscando la oportunidad de empatar el partido. Con tan mala suerte que en un pase que le hacen a él como extremo izquierdo se pierde el balón y hay un contragolpe de Corea y el partido entonces queda 2-0 con Alemania fuera del mundial en primer ronda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, obviamente que antes de que hubiéramos visto o que hayamos visto en un mundial un gol de guardameta, ya vimos un gol en contra por ese ataque de guardameta. Claro, mandar al guardameta, que es el mejor defensa, que cubre el marco, el único que puede usar las manos ahí, a hacer una ofensiva de este tipo sin tomar medidas extraordinarias, pues puede dar lugar a este tipo de resultado. Me acuerdo también que con René Higuita, en el 1990, Italia 90, René Higuita llega a Italia y es el que muestra, digamos, las grandes ventajas que tiene jugar con un arquero líbero, porque Higuita dominaba muy bien la bola con los pies, salía de su área de penal, digamos, todas las veces que fuera necesario participar de los pases con su defensa. Pero resulta que en el partido con Camerún, Higuita sale con el balón dominado, se la pasa a un defensa de él y el defensa se la devuelve. Es un poco sorpresivo e imprudente ese movimiento. De hecho, a Higuita parece que lo sorprende un poquito y un poco exceso de confianza de Higuita lleva a que Robert Milla le robe el balón y haga el gol con el cual Colombia, una selección maravillosa que dirigía Maturana, queda fuera del mundial. Recuerdo también que estábamos un padre y yo viendo ese partido y oyendo al famoso José Luis el Rápido Ortiz, que llamaban el Loco Ortiz, que dice: ay, Higuita, pagaste cara esta payasada. Y eso a nosotros nos llamó la atención porque efectivamente ahí se está reflejando esa tradición costarricense más conservadora que cree que el guardameta es más bien
el que tiene que quedarse atrás en su función defensiva más que en este tipo de tareas. Sin embargo, en este campeonato, en el congresillo de la FIFA, se aprueba lo que se llama la ley Higuita, tiene ese nombre, y es la norma en la cual que prohíbe al guardameta recoger un balón de un pase intencional de un guardameta, con lo cual todos los guardametas tuvieron que desarrollar la técnica del manejo de los pies para poder participar solventemente en un partido. Muy bien, este tema del arquero que hace goles es claramente una tradición sudamericana, ¿verdad? Con unas pequeñas excepciones. El mayor goleador en la historia mundial es un brasileño, Rogério Ceni, que llega a contabilizar 132 goles en su carrera deportiva, goles oficiales. 65 más que Chilavert de Paraguay, que llega a ser 67, a pesar de que Chilavert es, como vamos a ver después, el más reconocido. Estos dos guardametas, Chilavert y Ceni, no eran, digamos, como los guardametas tradicionales, no eran duchos en el uso de los pies. A base de práctica se convierten en especialistas de tiro libre y de penales. Por otra parte está René Higuita de Colombia, que llega a ser 43 goles, 24 menos que Chilavert, y también Campos de México, que llega a ser 40, a algunos dicen 41, ¿verdad? Y sin embargo, Iván Kov de Bulgaria llegó a computar 42 goles de penal. Pero nosotros estamos poniendo aquí a Jorge Campos como el cuarto gran goleador por una razón especial, y es que Jorge Campos jugaba los de delantero y de guardameta alternativamente. O sea, a veces salía de delantero, de extremo derecho, y a veces se quedaba como guardameta. Eso es la figura acabada del jugador completo de fútbol, el que domina prácticamente todos los puestos, todas las técnicas, todas las funciones, y tiene un antecesor absolutamente extraordinario, que es ni más ni menos que el Rey Pelé. El Rey Pelé jugó 4 partidos oficiales como guardameta y se dice que era el puesto que más le gustaba desde pequeño. Entonces, hay una tradición que viene de Sudamérica del arquero goleador. Ahora bien, esto quiere decir, por otra parte, que de lo que se trata es de llevar esto, que ha sido en general bastante, digamos, extraordinario, a las implicaciones que tendría para formar un equipo en el cual su guardameta se convierta en un atacante relativamente sistemático, aunque siempre tiene que ser sorpresivo, con medidas extraordinarias, ¿verdad? Pero el equipo que se proponga hacer esto sería un super equipo. Es decir, sería un equipo con una coordinación y con una capacidad táctica muy superior a todo lo que ahora estamos viendo. En ese sentido, digamos, lo que nosotros estamos diciendo es que este es el aporte latinoamericano al fútbol mundial, que está todavía por llevarse al siguiente nivel, y que eso revoluciona el fútbol. De alguna manera le hace como un bucle, ¿verdad? Porque al principio no había guardameta. Entonces, es como ahora volviendo atrás, pero en un nuevo punto de la espiral mucho más alto, donde el mejor defensa que tiene un equipo, que es su guardameta, se convierte en el más sorpresivo y temible atacante y goleador. Bueno, muy bien. En el transcurso de los artículos que hacía para Gaceta, comencé a advertir una cosa muy curiosa, y es que siendo el gol el evento más importante del fútbol, no solo de un partido, ¿verdad?, sino del fútbol, porque es el momento más emocionante, porque es el momento que cambia el marcador, porque el marcador depende de la tabla de posiciones, etcétera, etcétera, y resulta ser que es también el evento menos analizado, menos descrito,
y menos realmente del que se aprende menos. Entonces yo comencé a pensar que era necesario hacer un tipo de análisis holístico en el que se extrayera toda la significación posible de un gol, fuera esta conceptual, estratégica, táctica, técnica, psicosocial o cualquier otra, y en la cual se integrara todo lo que implica un gol desde el punto de vista estético, semiótico, histórico, político. Sobre todo analizar que un gol generalmente se ve nada más que del lado del acierto y a menudo se evita analizar el lado del error, cuando en general hay una cierta complicidad entre el equipo que recibe un gol y el equipo que lo anota. Por otra parte, es necesario analizarlo siempre desde dos perspectivas, no solo desde el que lo hace, sino también del que lo recibe, es decir, del delantero, si es un delantero que mete el gol, como del portero que no pudo atajarlo. Y como si fuera poco, no habría que olvidarse del omnipresente factor del azar que normalmente aparece en todo gol. Entonces, si esto se hiciera como se hace en el capítulo 3 de este libro, un gol se puede seguir disfrutando a lo largo de su historia y en el caso del análisis que se hace de la selección argentina contra Francia, se marca muy claramente el momento en el que aparece, por ejemplo, el azar en el segundo gol de Argentina. Así que, bueno, esto es una propuesta para la narrativa del fútbol. En cuanto a la memoria de Qatar, pues nada más marcar que estoy muy de acuerdo con la opinión de los periodistas argentinos Fernández, Edu igual, que escribe un libro muy bonito que se llama La Tercera, en la que afirman que este Mundial de Qatar 2022 fue el más político de la historia. Y ahí se hace un análisis en el capítulo 4 muy, muy, muy detallado de cómo es que Argentina obtiene esa tercera copa, ¿verdad? Un poco en grueso diría que Scaloni es un entrenador que, digamos, con una gran capacidad de aprendizaje, que de alguna manera produce una especie de síntesis entre la selección de Menotti y la de Bilardo, pero que además hay un detalle: Scaloni gana la final aprendiendo de la experiencia del 2018 en que Francia le gana a Argentina, del modo en que Argentina le gana a Francia el 2022. Y Scaloni era parte de ese cuerpo técnico de Rusia 2018. No lo puedo ir a insistir más en esos temas, ahí lo bonito será pues que vean el libro. Ahora bien, cuando uno analiza el Mundial en su cuenta larga, en lo que llamo la cuenta larga, es decir, en la totalidad de los campeonatos realizados, usando como indicador las copas ganadas por país, descubre de inmediato que el Mundial ha sido un largo cuento entre Europa, que ha ganado 12 copas, y Sudamérica, que ha ganado 10. Europa le lleva ahora 2 copas a Sudamérica. Es decir, es como si fueran 2-0. Solo que como los campeonatos del mundo son cada 4 años, eso significa que Europa le ha sacado 8 años de ventaja a Sudamérica. Es decir, tendría a Sudamérica que ganar 2 campeonatos mundiales seguidos para llegar a empatarlo. Y bueno, yo no sé ustedes, pero yo veo difícil que un país sudamericano vuelva a ganar la Copa del próximo Mundial ahora en junio. ¿Por qué? Bueno, porque Europa está compitiendo con 4 campeones mundiales, 16 equipos, y porque Italia quedó fuera, ¿verdad? Mientras que Sudamérica está compitiendo con 3, de los cuales, digamos, yo tendría la expectativa sobre todo de Argentina, porque ya sabemos que Brasil y Uruguay pues se han ido quedando rezagados. Ahora bien, cuando uno ve el premio al mejor guardameta del mundo desde 1987 al 22, que otorga la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol, resulta que el cuento es el mismo. Se le ha otorgado 32 veces a europeos y solo 4 latinoamericanos. Pero de estos 4, 3 se le ha dado al mismo José Luis Chilaver. Entonces, a lo largo de todos estos años, solo se ha premiado con este premio a un paraguayo, Chilaver, y a un brasileño, Alisson Becker, que es una gran hazaña, no solo porque son tan pocos los latinoamericanos, sino porque Brasil tradicionalmente ha tenido en
en la portería normalmente es su mayor debilidad, ¿verdad? Entonces, bueno, yo aprovecho además para preguntar, por qué esto le llaman al guardameta, al mejor guardameta del mundo, si es solo el mejor guardameta que juega en Europa? Y finalmente, sobre el diseño geométrico del área de penal, cuando Pedro José se tiene que ocupar de diseñar las gráficas de este libro de manera isomórfica y a escala, se pone a estudiar las dimensiones del área de penal y descubre que el área de penal es un rectángulo de raíz de 6. Con eso él puede dividir el gran rectángulo en rectángulos más pequeños, en 66 rectángulos más pequeños, de 1,83 por 5,50, y demuestra de esa manera que las medidas de todos los elementos que constituyen el área de penal guardan proporciones precisas y proporciones muy interesantes. De hecho, la raíz de 6 es igual a 2,44. 2,44 es la altura del marco, multiplicado por 3, 7,32, ¿verdad? Y entonces está en función del raíz de 6. Y esos tipos de rectángulos, que hay raíz de 5, raíz de 4, raíz de 3, raíz de 2, están relacionados con algo que se llama la geometría sagrada, que es el descubrimiento de series, patrones, estructuras armoniosas y proporcionales en la naturaleza que orientan o se aplican directamente al diseño de objetos y de espacios en arquitectura, por ejemplo, a partir de esas proporciones. La más famosa estructura de la geometría sagrada, o el más conocido, es la que se deriva del número infinito phi, que da lugar a lo que se llama la proporción áurea, ¿verdad? Que se puede observar en el corte transversal de un caracol, como puse aquí el ejemplo. Esto confirma además que el área imaginaria que nosotros habíamos intuido en el 2003 corresponde efectivamente a la progresión geométrica del área de penal, ¿verdad? Con lo cual, lo que estamos hablando es de 3 áreas inclusas y de 3 figuras inclusas, como son el atajador, el portero y el arquero. Con esto incluso lo que estoy diciendo es que son como una de esas muñecas rusas, en la cual una cabe en la otra, ¿verdad? Es decir, cuando llegamos al arquero, lo que hemos llegado es a un guardameta que no solo sabe atajar, que no solo sabe anticipar, sino que también sabe atacar. Entonces, con esto lo dejo, no sin antes anunciarles que el viernes 29, el viernes en 8, vamos a tener una presentación. Seguramente yo voy a tener chance de hacer algo un poquito más detallado en el Proyecto Gol, en el auditorio de la Fede Fútbol, allá en San Rafael de Alajuela, a las 10 de la mañana. Sería un placer enorme poder verles ahí y, bueno, y darles un abrazo. Esto es gracias a mi querido profesor de Psicología del Deporte, mi amigo hoy, Pedro Ureña, que nos ha hecho la gestión para que esto sea posible. Entonces, pues aquí me quedo. Muchas gracias. ¿Listo, Hernán? ¿Listo? Bien. El comentario estará a cargo del profesor Rafael Arias Ramírez, quien tiene estudios avanzados para obtener la licencia PRO de la Escuela Maradona Menotti en la Argentina. Fue entrenador de ligas menores de fútbol en la Universidad de Minnesota. Jugó fútbol con la selección amateur de primera división del estado de Minnesota. Además, es economista heterodoxo con una maestría en Economía del Desarrollo y un doctorado en Geografía Económica de la Universidad de Minnesota. Después de fungir como docente, investigador y extensionista, hoy es profesor pensionado de la Universidad Nacional. Profesor Rafa Arias, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Mario, por esta presentación, y también un saludo a todas las personas
que nos acompañan en esta presentación de este libro de Hernán, que afortunadamente tenemos para poder hacer un recorrido por distintas facetas y dimensiones del juego, en particular la faceta que refiere específicamente o particularmente a la del guardameta. Es una posición a propósito de lo que llama César Luis Menotti, de los especialistas del juego, seguramente el especialista por excelencia es el guardameta. Pues muy agradecido con Hernán por esta invitación. Hay una relación de amistad de muchos años con Hernán, también a nivel profesional, y creo que el fútbol ha sido un elemento que durante todos estos años de amistad sincera, nos ha acercado. Y así me lo dedicó Hernán el libro, ¿verdad? Que este libro nos acerque aún más. Y definitivamente así ha sido con las conversaciones que hemos podido tener aquí, tanto en Costa Rica como afortunadamente en noviembre pasado en Buenos Aires, a propósito de una visita mía para las jornadas prácticas de la Escuela Maradona Menotti en Buenos Aires, y donde tuvimos la oportunidad de conversar largo y tendido, no solo sobre el libro y las tesis principales del libro, los aportes, las contribuciones, sino también el contexto en el cual también el libro se escribe y se inscribe, porque el contexto juega un papel muy importante para explicar muchas cosas que no necesariamente están sucediendo dentro del juego endógenamente, pero sí que lo influencian exógenamente. Así que tuvimos también la oportunidad de estar en las oficinas de la Escuela Maradona Menotti, donde Hernán pudo también compartir su libro y sus vivencias con las personas que se encontraban en esos momentos ahí, y creo que también pues sirvió para darle visibilidad y trascendencia a, a este proyecto que es un proyecto que está en proceso. Estoy seguro que colaboraciones importantes se pueden obtener de esa relación con la Escuela Maradona Menotti, porque encuentro muchas avenidas de confluencia con el pensamiento futbolístico de Hernán. A mí me parece que aquí hay un pensamiento futbolístico, hay pensamiento futbolístico, hay ideas innovadoras, muy importantes en el libro, y que merecen ser, digamos, discutidas no solo ahora en este espacio virtual, sino como el que ya nos adelantó Hernán, en un futuro próximo, un espacio más presencial, y ojalá pudiera seguir Hernán dándole proyección a este libro y por supuesto a sus proyectos presentes y futuros que estoy seguro van a hacer un aporte muy importante para la comprensión del juego. Como decía el profesor César Luis Menotti, cito, abro comillas, el fútbol es un juego difícil, lo hacen fácil los buenos jugadores. Con esta cita, César Luis está planteando la complejidad del juego. El juego es complejo, sobre todo en sus niveles más competitivos, en sus niveles, digamos, de altísimo rendimiento. El juego es difícil, sin embargo, lo hacen fácil los buenos jugadores. Creo que esta noción del juego y la dificultad del juego tiene que ver también con una concepción no solo de César Luis, sino también de muchos de sus seguidores. Recordemos que César Luis es una institución muy importante en el fútbol argentino, pero también en el fútbol mundial, campeón mundial, pero también entrenador del Fútbol Club Barcelona.
y eso también le permitió influir positivamente a otros entrenadores que vinieron posteriormente a su paso por el Barcelona. Muchos puntos de confluencia, digamos, entre la escuela menotiana con la escuela holandesa, sobre todo de Johan Cruyff, anteriormente de Rinus Michel. Uno puede encontrar confluencias muy interesantes también en la forma en cómo se juega el juego hoy en día, siguiendo esas escuelas de pensamiento, porque me parece que el juego, por lo complejo que es, responde a tácticas y estrategias diferentes que tienen también escuelas de pensamiento distintas. Esto es un proyecto, cuando hablo de escuelas de pensamiento, es un proyecto que en algún momento lo hemos hablado, Hernán y yo, para desarrollarlo un poco más en detalle, ¿verdad? ¿Cuáles podríamos considerar como escuelas de pensamiento en el fútbol, ¿verdad? Sin caer, digamos, como en la complejidad de escuelas de pensamiento filosóficas o en otras disciplinas, pero sí poder identificar escuelas de pensamiento, una serie de principios, valores que sustentan una visión del juego determinada. Entonces, me parece a mí que la complejidad del juego está ahí, el reconocimiento de que el juego es complejo, de que el juego, por lo tanto, es dinámico, no es estático, de que el juego es relacional, es decir, no solo juegan 11 en el equipo y los que puedan entrar de cambio, sino que también que se juega contra otro equipo, también con sus propias tácticas y con sus propias estrategias, y eso hace al juego tener un sentido mucho más relacional. Y por supuesto, el juego es multidimensional, ¿verdad? Estamos hablando de un juego que tiene múltiples facetas. Ya no hablamos solo de las facetas ofensivas o la faceta defensiva, ¿verdad? Sino facetas en muchos aspectos, en el aspecto físico, táctico, estratégico, psicológico. Todas esas variables juegan un papel muy importante. A mí me parece que este libro de Hernán, más allá de toda la riqueza también literaria que encierra, porque está muy bien escrito, da gusto leerlo, uno no se quiere desenganchar de ese hilo conductor que Hernán le va dando al libro. También es un libro que tiene un referente central en el libro del 2003. A mí me parece que no solo funcionó para Hernán como un libro inspirador, ya que lo escribe con su estimable y queridísimo padre, Hernán Alvarado Senior, sino que también porque es una continuidad en el tiempo de un proyecto, de cómo Hernán, desde su experiencia, ¿verdad? Desde su mirada como autor, pero también desde su mirada como guardameta, porque lo fue, y acompañado de su padre, han visto, digamos, el papel que juega el guardameta en todo el entramado que significa la conformación de un equipo de fútbol. El libro del 2003 me parece a mí, con este libro de Hernán, visionario, más visionario que nunca, ¿verdad? E innovador en el sentido del análisis que se hace del guardameta y su entorno. Ya no digamos del guardameta en esa área restringida, sino del guardameta, digamos, con una proyección mucho más amplia, con una influencia en el juego mucho más protagonista. Como decía anteriormente, a mí me parece que es importante recuperar lo que César Luis Menotti denomina el especialista en el juego, ¿verdad? Para Menotti y también para la escuela menotiana, lo vemos
hoy en día también en la selección argentina, en Qatar, y la que va a jugar en este mundial, es muy importante tener los jugadores que cumplan, digamos, con funciones muy definidas, muy de especialistas en todas las posiciones, partiendo del guardameta, y ahí podemos ahora dedicar un tiempo propiamente a lo que es la escuela de guardametas argentina, que podríamos decir que es una escuela por excelencia de guardametas, con distintos estilos. Podríamos hacer un recorrido hasta el Dibu Martínez y encontrar, digamos, puntos de encuentro y desencuentro entre los distintos guardametas, pero digamos que con el Dibu llegamos a un punto en el cual se tiene un gran atajador, ¿verdad? Un excelente portero, y tal vez el punto que todavía queda inconcluso es el del arquero. Pero en los dos eslabones anteriores, el de atajador y portero, nos encontramos con una figura que la han ido moldeando para que sea ese guardameta que es garantía, como lo demostró en el Mundial de Qatar, y que seguramente llegará también en su mejor estado de forma al Mundial del 2026, de este año. Entonces el guardameta como especialista por excelencia se convierte en el primer atacante, es decir, cuando tiene el balón en sus manos. Yo creo que es una distinción importante que podríamos hacer hoy en día. No quiere decir que todos los equipos, porque va a depender un poco de la filosofía con la que se juegue. Es muy distinta, por ejemplo, la filosofía con la que juega Guardiola o Luis Enrique o toda esta escuela, digamos, post-Cruyff, a la que juegan, digamos, otros entrenadores, donde el guardameta tal vez no tiene tanta esa función de iniciar, digamos, el ataque. Pero aquí un aspecto, digamos, importante que habría que poner entre paréntesis: el ataque posicional. No necesariamente es el arquero que toma el balón y lo saca largo, que puede ser, es de hecho una opción. En estas otras escuelas, o en otra escuela, o este otro planteamiento, es más bien el portero empezando el ataque posicional, en el sentido más complejo de lo que es el ataque posicional, ¿verdad? Aquí tal vez hay un punto interesante. Cuando Guardiola llega al Barça, el portero era Víctor Valdés. Y Guardiola llama a Víctor Valdés para una charla donde él le va a explicar cómo va a jugar él la posición de guardameta. Y le dice: te quiero muy atento para salir con el juego con los dos centrales. Los dos centrales se van a colocar en la línea de fondo a los dos costados de la meta. Y vas a salir con uno de ellos, con el que esté, digamos, más libre, con el que tenga más tiempo y espacio, para hablar también de dos de las grandes dimensiones del juego en Menotti: tiempo, espacio y engaño. Entonces, la primera reacción de Valdés fue: ¿pero cómo voy a hacer eso? Es decir, ¿cómo me van a hacer caso los dos centrales, ¿verdad? En aquel momento Piqué y Puyol. Y Guardiola le dice: yo me encargo de eso. Y él se encargó de eso. Y les enseñó a salir jugando. O sea, el portero es el primero que toca el balón para alguno de los defensores, y a partir de ahí es que se va tejiendo lo que Guardiola puso, digamos, sobre la mesa, la llamada superioridad numérica. O sea, la superioridad numérica entonces empieza con el guardameta. Por lo tanto, el guardameta tiene que saber mover
muy bien el balón con los pies. No es el despeje largo, aunque lo podemos ver ocasionalmente en algunos casos, sobre todo con Luis Enrique, a pesar de que es de esa escuela. Lo estamos viendo en la última Champions, cómo el PSG, el portero del PSG lanza el balón largo cuando tiene que lanzarlo largo o requieren, digamos, achicar el campo y presionar en campo contrario. Entonces, deliberadamente, el guardameta del PSG lanza el balón a uno de los costados para hacer presión alta sobre ese costado. Bueno, hay otros elementos tácticos en esa indicación. A mí particularmente no me gusta la indicación, ¿verdad? Es deliberadamente tirar que el portero lance el balón fuera del rectángulo de juego y reiniciar con un saque de banda, que el equipo contrario reinicie con un saque de banda y hacerle presión ahí, en una zona donde hay muy poco espacio contra la banda. Pero el principio de superioridad numérica me parece a mí, Hernán y compañeros y compañeras, que es un elemento central para el análisis, porque el guardameta sí que juega un papel fundamental en ese principio de superioridad numérica. Y no tiene que estar el guardameta necesariamente, digamos, fuera del área de acción para tener esa incidencia, digamos, en lo que es el juego colectivo, el juego de posesión. Ahora, el guardameta se convierte, como decía, en el primer atacante, ¿verdad? En el primer atacante en algunos modelos de juego, sobre todo en los equipos que juegan con la línea muy, muy arriba, ¿verdad? Tipo Flick ahora en Barcelona, el alemán, o el mismo Luis Enrique, es decir, que acostumbran a hacer presión muy alta para recuperar tras pérdida lo más alto posible para estar más cerca del rival, del área del rival. Pero eso también tiene sus riesgos, tiene sus costos, ¿verdad? Y el costo es que definitivamente el guardameta se convierte en el último defensor. O sea, a espalda de su línea defensiva quedan alrededor de 40 metros libre, ¿verdad? Mientras el equipo achica hacia adelante, queda un espacio muy grande hacia atrás que puede ser muy peligroso y de gran vulnerabilidad para el guardameta, sobre todo cuando el equipo contrario sabe jugar muy bien el contragolpe y tiene jugadores de calidad, como a ese nivel generalmente se tienen jugadores de gran calidad, digamos, ataques por los costados, digamos, verticales, ataques costados por los verticales, también jugadores que van haciendo la diagonal, y no hay defensa adelantada que pueda tener realmente una solución para un ataque de ese tipo, ¿verdad? Tipo Atlético de Madrid, Real Madrid. Ves, los laterales salen con el balón verticalmente, en línea recta, y al mismo tiempo, desde el interior, los jugadores haciendo las diagonales para evitar el fuera de lugar. Y entonces, o jugadores viniendo de la segunda línea para evitar el fuera de lugar. Entonces ahí el guardameta tiene que estar mucho más atento, y por eso mismo el guardameta también tiene que jugar más adelantado, ¿verdad? De hecho, lo podemos ver ahora con el alemán del Barça anteriormente, pero ahora con Juan García, que es el nuevo portero que tiene el Barça y que sabe jugar perfectamente, digamos, esa posición con lo que demanda, digamos, jugar con una línea defensiva en el medio campo, ¿verdad? Es realmente, digamos, un cambio muy interesante en la posición del guardameta. Se ha revolucionado completamente, es decir, nada más falta lo que Hernán siempre ha planteado y nos ha venido conversando de que esa superioridad numérica pudiera hacerse más presente en áreas más alejadas del área propia o del medio campo propio. Pero bueno, eso también tiene sus complejidades, ¿verdad? Y uno entendería
las reservas que hay respecto a que el guardameta pueda ir cada vez que lo encuentre, digamos, oportuno al ataque y hacer superioridad numérica, digamos, en otras áreas del campo. No es tan sencillo, digamos, convencer a algunos técnicos de que esa es la mejor solución para poder tener superioridad numérica, digamos, en todo el campo. Algunas veces uno lo puede ver, por ejemplo, en balonmano, es un deporte donde uno puede ver cuando el guardameta puede jugar, digamos, haciendo superioridad numérica fuera de su meta, valga la redundancia. Bueno, tenía aquí apuntado referirme a la charla con Víctor Valdés de Guardiola, pero vean qué interesante que también cuando Pep llega al Manchester City en Inglaterra, una de las primeras políticas que él toma fue cambiar el guardameta, ¿verdad? El guardameta que tenía el Manchester City en ese momento era un guardameta de la selección inglesa. Ahora se me escapa el nombre, pero era un guardameta acostumbrado a jugar más, digamos, de atajador y más, digamos, de lanzador con el saque largo, ¿verdad? El saque largo de portero. Y Pep necesitaba un guardameta con otras condiciones, con otras características. Y solicita el cambio de guardameta. Lo mismo sucedió recientemente, que fue muy polémico, ¿verdad? Con Gigi Donnarumma, el italiano del PSG, que también Luis Enrique decidió que para poder jugar lo que él quería jugar, y el tiempo le ha venido a dar la razón, no solo con Donnarumma, sino también con Mbappé, era tener un equipo que pudiera entender cuál era su sistema de juego que quería implementar. Y entonces también Luis Enrique cambió el guardameta, digamos que en contra de lo que la mayoría de la gente podía pensar, ¿verdad? Sustituir a un portero de la estatura, del nivel, de la calidad de Donnarumma por otro arquero que incluso no era tan conocido. Sí, aquí le agradezco a Manuel Barahona que me dice Hart era el portero del Manchester City. Hart, creo que Hart o Hart, ahora no recuerdo bien. Creo que Hart, Manuel. Sí, ya lo corregí. Hart. Joe Hart. Joe Sí, Hart. sí. Y entonces, todas estas referencias, porque mucho hemos hablado con Hernán, ahora que estamos trabajando algunas cosas conjuntamente, Hernán y yo en un nivel de abstracción un poco más alto, ¿verdad? Pero hemos hablado con Hernán de siempre tratar de analizar el juego desde el juego mismo, ¿verdad? Sin que eso quite que podamos plantear hipótesis o algunos supuestos y testear algunas variables o falsear algunas variables para ver cuánto impacto pueden tener en el rendimiento de un equipo. Estas, digamos, alusiones a guardametas que juegan en sistemas muy específicos, lo que pretende es poder analizar el rol del guardameta desde el juego mismo. Es decir, qué está pasando con el juego mismo y cómo esos cambios, esas innovaciones del juego han incidido también en la forma en que los guardametas asumen sus roles o sus responsabilidades. Creo que quedan muchas preguntas interesantes a partir de lo que Hernán nos plantea en el libro. Yo lo he leído ya un par de veces y ahora lo leí con mucho más detenimiento, ¿verdad? Tratando como de ponerme en esa dimensión
de leer el libro, pero también de entender el contexto, la complejidad del contexto. Creo que Hernán nos ilustra muchísimo, no solo en términos de fútbol, sino que por su formación transdisciplinaria o interdisciplinaria también nos enriquece eh, el conocimiento y cómo él ve el fútbol y nos lo transmite también a cada uno y cada una de las lectoras y lectores del libro.